Hola, bienvenidos a este nuevo webinar de Organizaciones 3.0, un modelo ágil para organizaciones del siglo XXI. Como siempre, vamos a dar algunos minutos para que se puedan conectar y ya vemos que hay varias personas que se están conectando. Y quisiera saber desde dónde se están conectando. Por favor, escríbanme por el chat desde qué países o desde qué ciudades nos están sincronizando hasta ahora. México, Lima, Buenos Aires, Cali, Colombia, presente. Hoy transmitimos desde Cali, casualmente. Monterrey, Costa Rica, Guadalajara, Bogotá, Ciudad de México. Tercer webinar. Ok, Ángel Pacheco, bien. Has clasificado para los 3. Muy bien. Ciudad de México. Bien, tenemos mucha audiencia de México. Excelente. Ok, hoy vengo cargado con un montón de material y bastantes aprendizajes que he tenido en estos últimos meses, digamos que el último año y medio, que me lo he pasado navegando por diferentes mundos, no solo desde el mundo ágil. Y pues hoy es uno de esos días donde quiero compartirles y que todos formemos parte de este viaje tan increíble que es el que está sucediendo en este momento, donde todo se está reinventando. Y pues nada más ni nada menos que las organizaciones como una unidad tan importante, pues es un hito histórico que vale la pena vivirlo. Ok, Guadalajara, México. Saludos a Guadalajara. Laura Gómez, solo estuve una vez allá, me gustó mucho Guadalajara. Excelente. Bien, ¿cómo se está escuchando el audio? Bien, ok. Ok, perfecto. ¿El video se está viendo la pantalla compartida y la imagen del video? Ok. Siempre pregunto porque a veces pasa que la pantalla no se está compartiendo correctamente. Igual vamos a estar grabando este webinar y va a ser publicado más adelante para que también lo tengan las personas que no se han conectado. Excelente. Muy bien. Ya han pasado 4 minutos. Estamos a 15 segundos de empezar. El webinar pasado lo publicamos. Posiblemente no te ha llegado el correo. Si nos envían el correo, les voy a colocar acá el correo electrónico. Si no les ha llegado el correo de los webinars anteriores, ahí les puse la dirección de correo aprendamos@agilespin.com. Normalmente los mandamos a vuelta de correo. A veces pasa que los filtros del firewall nos bloquean los correos. Ya nos han reportado que a algunas personas no les ha llegado, entonces les agradecemos. Si no les ha llegado, nos escriban a este correo y nosotros les mandamos el correo directamente. ¿Sí? A veces a través de los servidores de correo no es tan automático que los dejan pasar los firewalls de las empresas. Ok, perfecto, Víctor. Listo, estamos a tiempo para empezar. Ponemos nuestro timebox. La charla dura 1 hora, Eudis, de la cual llevamos 5 minutos. O sea que nos quedan en 50, 55 minutos aproximadamente. 50 minutos y 5 minutos para cierre. Ok, empezamos entonces. Bien, este webinar
Bienvenidos todos a este nuevo webinar, se llama Organizaciones 3.0, un modelo ágil para organizaciones del siglo XXI. Y forma parte de una serie de webinars que quiero empezar a generar alrededor del concepto de Organizaciones 3.0. Que como sabrán, el 3.0 pues es el número mágico, el número que está de moda. Y para hacerlo sencillo y fácil de entender, pues en lugar de inventarnos nuevos nombres sofisticados y estrafalarios, pues decidí seguir como la corriente que está dándose y ahora se van a dar cuenta por qué. Muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Mulato y yo soy un activista del movimiento ágil en Colombia y en Latinoamérica y he venido siguiéndole la pista a este movimiento desde sus inicios porque se generó en el mundo del software. Soy ingeniero de sistemas y me especialicé, hice una maestría en construcción de software, luego me volví emprendedor, monté varias empresas y aprendiendo de esta industria, pues encontré que los métodos tradicionales no eran suficientes para obtener los resultados que quería y así llegué a la agilidad. En ese proceso, pues empecé a conocer varias metodologías. Una de las más conocidas que probablemente muchos también ya conocen es Scrum, pero existen otras como Stream Programming, Lean, Kanban. Y en ese proceso también más adelante con los años encontré que no era suficiente ser bueno en un proceso, sino que también había que cambiar la forma de pensar de los líderes. Y es ahí donde conocí a Management 3.0 con Jürgen Apelo y todo su paquete de juegos y prácticas desarrollados para estos líderes. Y últimamente, el año pasado, recibí un entrenamiento con Jason Little, que fue uno de los cofundadores de Happy Melly, el clúster de empresas de Management 3.0, generado por Jason Little de Canadá. Y es básicamente un enfoque para hacer experimentos ágiles. Ya más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Ok, actualmente me defino como un hacker organizacional ágil. Esto es, mi función en las organizaciones es ayudarle a la organización a que se vea como un sistema, a identifique cuáles son sus vulnerabilidades. Y como haría todo hacker, pues en ese momento tiene dos opciones. O se aprovecha esas vulnerabilidades para el mal o decide aprovecharlas para hacer algo positivo para la organización. O sea, lo que llaman los hackers éticos. Pero ya el nombre queda muy largo. Entonces dejémoslo ahí. Hackers de los buenos. Y quisiera empezar con esa reflexión. ¿Sabían ustedes que Zappos vende 100,000 unidades de zapatos diarios en promedio? Es una cifra bien impresionante. Cuando muchas organizaciones ven esta cifra y dicen, wow, estos tipos deben ser unos genios, deben tener millones de dólares y deben ser la empresa más creativa del mundo. Y justamente esa es una de las características. Ellos trabajan mucho el tema de lograr el efecto wow en los clientes. Pero están muy alineados justamente con una aproximación que se desvía un poco de la forma tradicional en la que operan las organizaciones. Zappos, por ejemplo, tiene más o menos 1,300 empleados, pero miren un dato interesante. Ellos se tardan 84 días en contratar una nueva persona. 84 días son más de 2 meses en contratar solo una persona dentro de la organización. Y esto tiene una razón de ser. Zappos, más allá de tener mucho dinero, que es un resultado de la forma en la que opera, lo que tiene es una cultura súper fuerte, una cultura desarrollada para generar un engagement, un compromiso de las personas supremamente alto. Y ese es el resultado en las ventas que se ve reflejado. Y no es nada de sorprenderse cuando Zappos no solamente logra esos resultados financieros, sino que también ha sido catalogada ya varias veces como uno de los mejores lugares para trabajar. Y es caso de estudio. Las organizaciones hoy en día pagan por ir a visitar Zappos y ver cómo la gente trabaja. Se hacen una especie de safari. Ustedes pueden ir a hacer un safari a Zappos y conocer cómo operan. Y una de las características que se respira en Zappos es que ellos buscan hacer el deliver wow through the service, o sea, entregar el efecto wow a través del servicio. Y lo plantean desde una política muy sencilla. Nadie puede dar el mejor servicio al cliente del mundo si no es feliz en su trabajo. Entonces, ellos están muy alineados con otros líderes que dicen que los clientes no son lo más importante de una empresa. Lo más importante de una empresa son los empleados. Si haces empleados felices, ellos se harán cargo de tus clientes. Ok, muy bien. Y este justamente es uno de los primeros recomendados de este webinar. Ya está en versión ilustrada. Este es un clásico ya de organizaciones 3.0. Creo que con este arrancamos. Se llama Delivering Happiness.
del señor Tony Hsieh, el CEO de Zappos. Y en este libro justamente está la versión ilustrada resumida, pues se puede ver un poco toda la película que ha sido montar este emprendimiento, que como toda historia de emprendimiento, pues ha tenido sus altas y sus bajas, no todo así color de rosa. Entonces, un recomendado para empezar este webinar es este libro, Delivering Happiness. Ok, y vamos al punto. Entonces, en este webinar vamos a hablar de una propuesta que he venido, digamos, identificando de otros que están pensando lo mismo, porque esto no es una propuesta original. Esto ya lo está diciendo mucha gente. Yo he querido parafrasearlo y ponerle un poco algunos matices para poder desarrollar estos conceptos con lo que tenemos acá, con lo que podemos encontrar en nuestros países, en nuestras regiones. Y Organizaciones 3.0 es eso, ¿sí? Es un compilado de 5 ejes que no son los únicos, probablemente surjan más o ya existan más, pero estos son los que yo hoy identifico como los cruciales. Los que si no están es como tener una mesa de 5 patas donde una de las 5 está más pequeña que las otras. La mesa va a estar de alguna forma chueca. Y en Organizaciones 3.0, entonces, los 5 ejes que vamos a tener es el propósito. Vamos a ver lo que es un propósito eco, la mentalidad, una mentalidad orientada al crecimiento. Y aquí en crecimiento voy a hablar de crecimiento del modelo mental, no crecimiento financiero, que es ahí una confusión que muchas veces he tenido con algunas personas. El otro punto importante es la estructura. En la estructura de las Organizaciones 3.0 vamos a hablar de que las organizaciones se orquestan en red. Cómo funcionan estas redes colaborativas y qué propuestas hay alrededor de esto. Y el cuarto concepto o el cuarto pilar está en que estas organizaciones basan sus metas en experimentos. O sea, están constantemente ensayando cosas. Maximizan la cantidad de experimentos que desarrollan por unidad de tiempo. Esto porque en el contexto en el que estamos trabajando hoy, pues funcionar basado en planes tradicionales pues no suele ser la forma más eficiente para responder al cambio. Y el quinto son las dinámicas de trabajo. Aquí en las dinámicas de trabajo, pues hemos tenido un paradigma muy orientado al comando y control. En Organizaciones 3.0 lo que vamos a hablar es de dinámicas de autoorganización, que en las metodologías ágiles desde hace muchos años viene diciendo, sí, necesitamos equipos autoorganizados. En Scrum nos dicen, que es un método ágil muy famoso, nos dicen, los equipos tienen que ser autoorganizados. ¿Pero cómo se hace eso? No tengo ni idea, pero vaya y hágalo, ¿sí? Y es ahí el dilema. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Ok. Yo quisiera hacer un warning acá. Lo que les ha funcionado o lo que nos ha funcionado a todos nosotros dentro de las organizaciones, hoy en día no tiene garantía de que funcione en el futuro. Y más o menos todas las organizaciones tienen un lineamiento así. Quieren lograr cómo alinear a los equipos, llámenle lo que quieran, de desarrollo, de producto, de soporte, de servicio al cliente, de contratación, de recursos humanos, junto con todos sus proveedores para lograr implementar un gran proyecto de renovación tecnológica, aprovechando todas las ventajas de la agilidad para obtener resultados asombrosos. Bueno, esta es la pregunta que están haciendo todos y no es para menos porque justamente si uno se pone a ver las estadísticas del Standard & Poor's 500, solamente el 13.4% de las empresas que estaban en 1950 existen hoy. Por lo tanto, si esa estadística continúa como va, es muy probable que en unos 10 años ni siquiera ese 13.4% exista. O sea, empresas que tengan más de 100 años en este momento son las más preocupadas de reinventarse. ¿Y por qué se presenta esto históricamente? Bueno, acá vamos a ver un poco la evolución desde lo que es el Management 3.0, ¿sí? Y partimos del Management 1.0. Con la revolución industrial y la línea de producción de Henry Ford, justamente se crea la metáfora de que la organización, la empresa es una máquina y las máquinas tienen recursos. Por eso tenemos departamentos que se llaman recursos humanos. Con el tiempo nos dimos cuenta que esas máquinas, no solamente esos recursos para que funcionaran bien, no los podemos tratar como si fueran un activo, un recurso más, sino que eran un activo, eran el talento más importante. Y tuvimos una evolución a algo que se llama el Management 2.0. Y lo que sucedió es que nos enfocamos necesariamente en la productividad, en ser altamente productivos. Y de hecho lo hemos conseguido. Muchas de las grandes industrias que hay hoy tienen unos altos índices de productividad. Pero cuando miramos las estadísticas y encontramos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una estadística que se ha hecho muy famosa que dice que más del 70% de las personas que van a trabajar no son felices en su trabajo.
Y de ese porcentaje hay un porcentaje de más del 10% que está altamente infeliz en su trabajo. Entonces hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo de cara a las personas que son las que componen este sistema. Y es ahí donde entra el Management 3.0, donde ya las personas no son recursos ni son activos, sino que van a ser personas. Un nombre bastante sofisticado, ¿no? O como lo suele llamar Jürgen Apelo, quien propone esta evolución de los 3 niveles del management, creative workers o trabajadores creativos. Porque justamente todos los trabajos que terminen siendo operativos o mecánicos, repetitivos, todos ya estamos viendo cómo van a empezar a ser reemplazados por los robots, por los sistemas automatizados, por la inteligencia artificial. ¿Qué nos queda? Volvernos trabajadores creativos. Muy bien. Y esto surge justamente porque en la industria del software es uno de los puntos donde más se vivía esta incertidumbre de no poder tener control sobre cada proyecto. Miren, en 1994 en la industria del software solo el 16% de los proyectos se entregaban en tiempo, costo y alcance. Hoy en día, en el 2009 estamos en el 32%. Esta cifra no ha cambiado mucho en los últimos años. Estamos entre 32, 35, 37, algo así, pero no llega ni siquiera a ser la mitad. Y eso que ya tenemos metodologías ágiles. Más o menos 1 de cada 3, en el mejor de los casos 2 de cada 3 proyectos nos salen bien. Es una estadística bastante débil en el mundo del software. Y parece ser que el mundo del software se está volviendo una cosa tan transversal que toda empresa hoy en día se vuelve una empresa de software. Hoy en día, en el presente, entonces hablamos de que tenemos un Management 3.0. ¿Y por qué el Management 3.0 resulta ser más efectivo en este contexto? Porque estamos en tiempos del VUCA, en tiempos de alta volatilidad, alta incertidumbre, alta complejidad y ambigüedad. Este concepto del VUCA viene justamente referido de los militares, donde justamente cuando entran en una zona de guerra, la declaran como un contexto VUCA. De hecho, ya han salido varios libros que implican algunos drivers, algunos patrones para surfear en estos contextos VUCA. Y miren, yo no sé si a usted no les impacta, pero a mí me impacta saber que el 2001 fue hace 16 años, casi 17, ¿sí? El manifiesto ágil de donde salen muchas de estas cosas que estamos hablando acá, pues ya tiene más de 16 años. Esto ya es historia patria. Y sin embargo, hoy en día todavía nos estamos cuestionando y estamos debatiendo de si agilidad o no agilidad, ¿sí? Yo quisiera llevar la conversación un poco más allá. Y la situación actual en muchas de las empresas, en el promedio de las empresas, sigue teniendo el mismo patrón, sobre todo en la industria del software, problemas de mala calidad, tiempos de desarrollo incumplibles, tecnologías actuales pesadas, falta de motivación de los empleados. Y miren que esto ya es un punto que no solo tiene que ver con empresas de software, sino con todas las industrias, y alta rotación de personal y gestión de equipos centrada en el control. Ese es un patrón común que podemos encontrar. Si observamos qué ha pasado en las empresas que han adoptado la agilidad, la mayoría está diciendo 53% nos sentimos incapaces de cambiar la cultura de la organización. Eso es una cosa muy complicada, muy difícil. No sabemos cómo hacer eso. Y los modelos de gestión de cambio que tenemos hoy en día parece ser que no son suficientes o no se ajustan bien al tipo de empresas que tenemos hoy, a estas empresas llenas de millennials, estas empresas llenas de startups con alta, que tienen que responder rápidamente ante el cambio. Y ahí viene la pregunta, bueno, si el problema es cambiar la cultura, pues ¿cómo así que entonces ahora yo soy el que tiene que cambiar la cultura? Pues aquí me he encontrado de todo, me he encontrado muchas aproximaciones. Una de las que más me ha gustado de un personaje que se llama Richard Buckminster Fuller. El señor Fuller tiene una frase que para mí se volvió como el mantra, ¿sí? El señor Fuller dice, mire, usted no tiene que intentar cambiar un sistema, construya uno nuevo, que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Que sea tan bueno que el anterior sea obsoleto. No tiene que pelear contra eso. Va a desaparecer por simple inercia. Y el ejemplo más claro que he encontrado hasta ahora es el BlackBerry y los iPhone. Si ustedes se fijan, o yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, quisiera que me escriban por el chat quién tuvo BlackBerry. A ver, uno nomás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, montones. Me fascinaban, yo, 20. Ok, ¿quiénes tienen BlackBerry hoy? A ver, voy a poner una rayita acá para ver. El teclado que yo no.
No, no, ok, anticuados. Bien. Básicamente, ustedes nunca escucharon a Apple decir, es que la BlackBerry no funciona, es que el teclado de BlackBerry es muy malo, es que las pantallas de BlackBerry son muy pequeñas. O sea, ellos nunca se fueron a criticar a BlackBerry. Apple se concentró en hacer un producto lo más fiel a sus principios, diciendo, este va a ser el nuevo paradigma, todo lo demás se va a volver obsoleto al lado de esto. Entonces, ese es el mensaje que quiero darles acá. Preocúpense por crear un sistema, así sea pequeño, así sea en un equipo, que haga que el otro sea obsoleto, que haga que los resultados de este sean tan grandes, que básicamente sea inevitable decir, oye, sí, seguir haciéndolo de esta forma definitivamente no tiene sentido. Puede que me guste más, puede que tenga más control, pero definitivamente no responde a las necesidades del negocio. ¿Sí? Y eso es un mensaje muy fuerte. Entonces, para sobrevivir al mundo del VUCA, lo que necesitamos, más allá de la discusión de si crear una cultura ágil o no, yo he tratado como de despegarme un poco de esa palabra porque ya empiezan a generar bandos, ¿no? Los agilistas y los no agilistas. Y creo que eso no suma, eso no contribuye a buscar una solución a la hora de reinventar una organización, que es el objetivo de fondo. Entonces, para sobrevivir a un VUCA, yo he encontrado una frase que ningún gerente, ningún project manager, ningún dueño de empresa, ningún CEO ha podido resistirse a decir, sí, yo también quiero eso. ¿Sí? Y es que lo que queremos es crear un sistema donde tengamos una nueva cultura, una cultura de mejora continua sostenible. Algunos le llamarán a eso agilidad, otros no. Yo no voy a entrar en ese debate. ¿Sí? Lo que me voy a concentrar es en generar una cultura de mejora continua sostenible. Y hay unas características de esas culturas que generan esa mejora continua sostenible. Y lo que tenemos que buscar ahí es hacerla inevitable. Que volvamos eso, el mantra, el driver, la forma de hacer las cosas. Bien, vamos a hablar entonces un poquito ahora de cuáles serían el comparativo entre lo que hay de organizaciones 3.0 y lo que sería una organización 2.0. ¿Sí? Entonces, lo que hay hoy de cara al propósito eco es que muchas de las organizaciones hoy funcionan desde el propósito del ego. Esto es, si el profit es muy alto, todo lo más no importa, los accionistas están contentos y eso es lo más importante. Y eso ha llevado a muchas organizaciones a tomar malas decisiones. Justamente allá hay varios estudios, esto no es como una aspiracional, que qué bonito, que qué chévere, ya hay varios estudios que muestran que las empresas que están cada vez más centradas en un propósito que vaya más allá de la organización misma, tienen más engagement, la gente está más motivada a trabajar y curiosamente al final termina generando muchos beneficios. A eso lo llamamos propósito ego, propósito eco. El siguiente es mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es justamente la que nos ha generado la revolución industrial con un modelo de educación basado en la línea de producción, donde estudiamos una cosa y es que eso es lo que somos y ya no podemos aprender nada más. Yo me he encontrado con gente que dice, no, es que yo estudié esto y yo no sé hacer nada más. Y yo estoy de acuerdo con ellos, no saben hacer nada más, pero eso no significa que no puedan aprender a hacer nada más. Entonces la mentalidad de crecimiento tiene que ver con reinventarse y estar abierto al aprendizaje todo el tiempo. Las personas, los perfiles más cotizados hoy en día en la industria de la tecnología son las personas que tienen mayor capacidad de aprendizaje. El siguiente es la estructura jerárquica versus la estructura en red. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero básicamente son estas estructuras que se vuelven tan grandes que casi que el líder de la organización no tiene ni idea de cómo se llama la persona que acabó de entrar, porque ya hay una total desconexión entre ellos. En las organizaciones de redes funcionan distinto y hay varios modelos que ya existen alrededor de esto. La siguiente es las metas. ¿Cómo alcanzan las metas las organizaciones? La mayoría de las empresas se centran en hacer planes. Entonces vamos a hacer el plan a 5 años, el plan a 10 años, el plan a 20 años. Tengo empresas que hacen el plan a 25 años. O sea, en 25 años vamos a estar acá y vamos a tener tanta tasa del mercado de este tipo de producto. ¿Qué sabemos hoy qué va a pasar en 25 años? Ni siquiera podemos predecir qué va a pasar en los próximos 5 años. Y todavía seguimos apostándole a planes. Justamente varias empresas ya están entendiendo que el enfoque tiene que ser basado en experimentos. Esto es, saque algo, muéstrelo, haga que sus usuarios experimenten y obtenga feedback de eso. Y el último es la dinámica de trabajo.
Las dinámicas de trabajo orientadas al control, donde necesitamos un project manager para controlar que los empleados estén haciendo aquello a lo que se comprometieron. Y las dinámicas de trabajo autoorganizadas. Miren que cada uno de estos modelos, de estos puntos, tiene como un punto para un lado y otro punto para el otro. Como que si es lo uno o es lo otro. No puedo tener control y autoorganización. No puedo tener planes y experimentos, porque los experimentos cambian todo el tiempo. No puedo tener jerarquía y redes al mismo tiempo. Puedo tener algunos híbridos, pero no puedo ser lo uno o lo otro todo el tiempo. O sea, no puedo tener los beneficios de lo uno con los beneficios de lo otro. En algún momento, esa balanza no funciona bien. O sea, por ejemplo, para tener máxima autoorganización, tengo que dejar de controlar. Tengo que ceder mucho control. Bien. Y en el propósito eco, quisiera compartirles, aquí tengo una selección bastante interesante de libros que quisiera que se lleven de este webinar, y es este, Start with Why, del señor Simon Sinek. Justamente Simon Sinek habla de algo que se llama el The Golden Circle, mucha gente ya lo conoce, y para mí es un punto de partida muy importante, y es que las organizaciones empiezan a preguntarse ¿para qué hago las cosas? ¿A qué voy a impactar yo con mi organización? ¿Cómo estoy haciendo las cosas de tal forma que logre impactar, que logre ese impacto que estoy buscando? Y una de las frases célebres de Simon es que las personas no compran lo que usted hace, las personas compran en lo que usted cree. Y es justamente por eso que Steve Jobs era un excelente comunicador y lo que hacía era vender su visión del mundo. Decía, es que yo creo que las aplicaciones se tienen que hacer así, el hardware se tiene que construir así, la estética de un sistema de esos tiene que ser así. Y le vendo esa idea a los demás. Entonces la gente no le compra el producto, le compra lo que usted cree alrededor del producto. Muy bien. Entonces, libro recomendado para propósito eco. Y aquí me encontré un personaje aquí en Colombia muy interesante que se llama Agustín Jiménez. Él viene trabajando mucho alrededor del tema de propósito, lleva más de 20 años trabajando en el tema y está desarrollando un concepto que se llama organizaciones brillantes. Muy interesante y justamente muy alineado con lo que está pasando alrededor de todo este movimiento de empresas con propósito, que ya de por sí, solo hablar de empresas con propósito es toda una línea. Hay expertos en desarrollar propósito organizacional y lograr alineación de ese propósito dentro de la organización. Y podemos encontrar ya empresas de todo tipo, desde Unilever, Buzzwords, Patagonia, Virgin, Gore, Semco. Semco, me detengo ahí para hacerles el comentario. Aquí tengo, miren, si creen que esto es algo súper novedoso, súper wow y que es súper trendy, pues les tengo malas noticias. Este libro se llama Contra la Corriente, de un señor de nombre Ricardo Sembler. Este personaje es brasileño. Este libro fue escrito en 1994 y ya hablaba de organizaciones autoorganizadas y esta no es una organización pequeña. Esta es una organización de más de 2.000, 3.000 personas. Es un conglomerado, es un holding de empresas. Y hace muchos años que viene trabajando con empresas sin jefes y siguen funcionando y siguen siendo súper exitosos. Entonces, uno lee esto y parece que estuviera leyendo Management 3.0 versión 80s, no con las palabras de moda de hoy, pero los conceptos, total. Entonces, esto no es que sea nuevo, ya hay algunos pioneros que han venido implementando estas prácticas y aquí lo que estamos haciendo es recogiéndolas y agrupándolas para tener un modelo de donde agarrarnos. Entonces, tener un propósito superior se vuelve un tema fundamental y hay que hacer una transición ahí. Justamente este es un modelo que habla, me lo comentó Agustín, justamente, que las empresas tienen que hacer una transformación para llegar a ese propósito noble, a ese propósito alto, donde pasan del interés propio al interés del bien común. Más adelante vamos a tener otros webinars donde me voy a detener a explicarles este modelo. Por hoy les dejo la lámina. ¿Y por qué importa? Aquí Agustín me hizo unas reflexiones súper interesantes de por qué importa esto y quisiera compartírselas a ustedes. Porque podemos transformar el mundo en un mejor lugar para todos en una generación. Cuando él me dijo, dice, wow, en una generación son 50 años. Me dice, en los próximos 50 años van a pasar muchas cosas. ¿Qué podemos hacer para que eso pase? Para que estemos alineados a que exista un mejor tipo de organización. Porque el modelo de empresa centralmente planificado ya quedó obsoleto. Cada vez vemos más empresas como Uber, como Airbnb, que están demostrando que los modelos centralizados se quedan cortos, que ya no podemos garantizar los tiempos de respuesta a través de un comando de control rígido. Que las empresas con personal altamente comprometido superan el desempeño hasta un 202%.
Cuando yo escuché esta cifra, dije, ¿pero será? Esto suena como a ciencia ficción. Pues ahí les dejo el link, ahí está en el URL, para que miren la estadística de dónde sale. Y justamente es impresionante, o sea, empresas con un propósito alto logran que las personas, incluso sin metodologías ágiles, que nosotros en el agilismo pues decimos, no, es que las metodologías, pues estas personas con lo que ya venían haciendo, solo con el cambio de mindset y la cohesión alrededor de un propósito, logran generar resultados sorprendentes. O sea, o estaban muy mal o es que tenemos una capacidad de mejora muy, muy grande. Probablemente la respuesta sea un poco entre las dos. Bien, y porque además de todo es buen negocio. Entonces aquí no solamente decir, sí, qué altruismo, tan chévere el tema de hacer organizaciones con propósito, sino que podamos lograr tener una organización que sea sostenible en el tiempo, lo que llaman la triple restricción, el triple impacto, sí, que sea sostenible en el tiempo, que tenga impacto social y que tenga impacto ambiental. Entonces, no se puede dar si esto además no es un buen negocio para todos, no solamente para los accionistas. Cuando hablamos de buen negocio, es que sea un buen negocio para todos los que están en la organización y su ecosistema. Y aquí me encontré una organización apasionante que les voy a comentar en otro webinar un poco más en detalle la historia y posiblemente entrevistemos al fundador, que es un activista súper interesante. Él creó una pizzería que hace pizzas en el DF con maíz azul. La gente me preguntaba que les diera ejemplos de Management 3.0, de empresas que estaban haciendo esto, y un día salí de un taller del hotel y nos fuimos a comer pizza con dos amigos de la comunidad, con Roxy y Ricardo, y nos encontramos esta pizzería. El chico que ven allá al fondo es uno de los chicos que ha venido formando parte de un programa de reinserción social que tiene pizza y que funciona de la siguiente forma. Por cada 5 pizzas que ellos venden, regalan uno a otra persona. La pregunta es a quién se lo regalan. Entonces, ellos no se la dan al comensal, se la dan a un chico en situación de calle, a un chico que en este momento está, digamos, rechazado por la sociedad, está en algún problema de drogas o algún problema complicado. Y no solo eso, sino que alrededor de esta propuesta le hacen un acompañamiento al chico y al final le hacen una oferta de trabajo. Fascinante como en una pizzería, que es el negocio más normal del mundo, se puede generar un contexto de generación de ingreso, generación de valor, porque las pizzas no es que sean baratas, tienen el precio de una pizza normal. Y aparte de eso, genera impacto social, haciendo que haya un proceso de reinserción de estos chicos y también tiene impacto ambiental. En esta pizzería no hay papel. Cuando ustedes pagan, les piden su celular y les mandan la factura por correo electrónico. Me llegó al instante un PDF con la factura y dije, wow, qué eficiencia. Y justamente una de las cosas que más me impactó es que tienen la versión de kudos, de las tarjetas de agradecimiento, más sofisticada que he visto. Y es que los kudos, las tarjetas de agradecimiento aquí las usan para que los comensales que reciben la pizza gratis le escriban una nota a los chicos en situación de calle y lo ponen en un muro dentro de la organización. Entonces la gente que entra a la pizzería ve ese muro y dice, wow, ¿y esto qué es? Y empieza a leer las notas de la gente y los mensajes de apoyo, oye, qué buena onda, que salgas adelante y tal. Y te empieza a generar un compromiso súper fuerte. Y miren, acá se alcanza a ver un poco en la foto, arriba del mural, en la parte izquierda, hay una camiseta. Miren, en esta pizzería venden las camisetas de la pizzería. Y lo más increíble es que la gente las compra. O sea, ¿cuántos de ustedes se pondrían la camiseta de una pizzería? Yo creo que muy pocos, a menos sería solo por un momento. La gente aquí se la pone porque dice, wow, estos tipos tienen un modelo de negocio con propósito, con sentido de pertenencia. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya unas pistas de por dónde va la cosa. Organizaciones con propósito es un tema súper interesante. Tenemos varias organizaciones que ya están haciendo esto y cada vez encuentro más ejemplos. Posteriormente, como les digo, vamos a ir desglosando estos 5 ejes en 5 webinars donde vamos a hablar de cada uno de ellos. El siguiente es la mentalidad de crecimiento. En la mentalidad de crecimiento, aquí hablamos de generar un modelo mental, de hacer un cambio en el modelo mental, porque nosotros, en la educación que recibimos fue dada para un tipo de organización 2.0, pero cuando hablamos de una organización 3.0, nuestro modelo mental se empieza a quedar cortos. Entonces, sobre todo los líderes, quienes son los que más influencian la cultura de la organización, necesitamos empezar a trabajar en hacer ese cambio de mentalidad. Ahí me he encontrado con varias propuestas. Una de las más potentes que he encontrado es la de Conscious Business, del señor Fred Kaufman,
capítulo aparte para lo que están haciendo en estos mundos de Conscious Business Coaching. Es impresionante y tiene un libro que no lo tengo acá, pero se llama La Empresa Consciente. En el correo que les voy a mandar de la grabación del video, les voy a mandar la lista también de los libros. Se llama La Empresa Consciente. Ah, sí, justo lo tengo acá. Es uno de mis libros de cabecera en este momento. La Empresa Consciente. Justamente hablan de un modelo de organización donde los líderes tienen que aumentar su nivel de conciencia. Y más allá de un tema espiritual y esto, es un tema de transformación bien profundo. Y el otro, pues, que ya es bien conocido para los que me conocen, es Management 3.0 con sus 6 ejes, que consta de energizar a las personas, aprender a energizar a las personas, empoderarlas, desarrollar competencias, alinear los límites, escalar y mejorar el todo. Bien, en estructuras de red, ¿qué nos encontramos hoy en estructuras de red? Bueno, ya ninguno de estos nombres es extraño para ustedes. Si yo les digo Wikipedia, Uber, TED, Airbnb, Spotify, pues yo creo que ustedes dicen, todas son empresas súper conocidas. Curiosamente, todas estas empresas tienen un factor común. No son empresas que hayan escalado de forma jerárquica de la forma tradicional. Y podríamos tener muchos más ejemplos. Por ejemplo, Uber no posee los vehículos en los cuales transporta a la gente. Los poseen los transportadores. Airbnb no tiene los hoteles, sino que los hoteles son las casas de las personas que los ponen dentro de la red. TED lo que hace es buscar historias inspiradoras alrededor del mundo y ellos simplemente ayudan a las personas a que hagan su pitch, pero las personas ya vienen con su material. Wikipedia tiene legiones de wikipedistas que todos los días están actualizando esta enciclopedia gratuitamente, entre comillas, pero hay un sentido de propósito ahí súper fuerte. Spotify no tiene toda una cadena de artistas, sino que se asoció con todas las grandes cadenas para poder generar un nuevo modelo de negocio legalmente y poder generar música en streaming, ganándole incluso a los mismos de Apple. Entonces, estos son ejemplos de empresas que trabajan en red. Y esto no solamente tiene que ver con empresas de tecnología, ¿sí? Estas redes, por ejemplo, se han generado alrededor de una iniciativa muy interesante que surgió en San Francisco, donde ellos querían generar un plan de basura cero, consiguiéndolo en el 2010 y recuperaron el 75% de los residuos, los volvieron a reingresar para generar nuevos productos. Y esto lo hicieron a través de redes colaborativas, ¿sí? Entonces las redes colaborativas son un tema que cada vez está más trendy, afortunadamente, y que empieza a ser una estructura diferente, fresca, y que empieza a generar una renovación en la forma en que la estructura tradicional se viene desarrollando. Entonces, ¿para qué queremos generar estas estructuras en red? Para generar un modelo de crecimiento sostenible. Los modelos de crecimiento tradicionales, jerárquicos, donde tienen todos los activos de la empresa, cada vez van a ser más insostenibles. O sea, por ejemplo, una gran cadena de taxis cada vez le va a quedar más difícil competirle a Uber, que están haciendo muchas empresas de taxis, comprando carros y metiéndolos a Uber. Y dice, wow. Claro, pues de aquí a que tú desarrolles toda la plataforma tecnológica para que hagas esto, pues mejor te compras carros y los metes a Uber. Y todos están contentos. Y dice, wow. Y hackearon el sistema. ¿Sí? Hay otro modelo de estructura en forma de grafo, estructura de red, que es lo que se llama la spotificación, que es una foto que tomaron en el tiempo de cómo estaba organizado Spotify y que se volvió súper famosa. Y muchas empresas han tratado de copiar este modelo, que organizan a los equipos en squads, que son equipos de 5 personas, con algo que llaman los chapters, que son equipos transversales que tienen que ver con una misma disciplina. Por ejemplo, los analistas, o las personas que dan créditos, las personas que desarrollan, que programan, qué sé yo. Y los guilds, que son como una especie de grupo, comunidad que está disperso entre todos y que tienen como temas en común. ¿Ok? A esto se le llamó spotificación. Una de las cosas que la pizzería se llama Pizza con X. Ya te la voy a poner acá. Ok. Una de las cosas interesantes que pasó con Spotify es que la gente empezó a copiar el modelo. Pero lo que la mayoría de las organizaciones no han visto es que copiar el modelo no es suficiente, porque el modelo lo que hacía era responder a los problemas que ellos tenían. Y ese modelo ha ido mutando, ha ido cambiando con el tiempo. Yo estuve visitándolos hace unos años y justamente uno de los coaches ágiles me decía, es que el punto acá es que usted tiene que copiar el mindset.
el mindset para generar estos modelos u otros modelos, ¿sí? Un mindset de experimentación continua. Entonces, en una empresa orientada al control, ven esto y dicen, ahora la nueva estructura es esta, ¡pam! Entonces, los equipos tienen que ser de 6 personas. Y si son de 7, no, no sirve, tiene que ser de 6. ¿Por qué? Porque lo dice el manual de spotificación, ¿sí? Y es ahí donde los modelos se empiezan a fracturar. Ok. Una pregunta, ¿cómo se definen quién participa en el guild? Como son comunidades de práctica, no hay una definición estructurada, es emergente, son grupos de interés. Miren, por ejemplo, yo cuando estuve haciendo la visita observaba que había televisores en todos los salones y en esos televisores estaban anunciando entrenamientos para todos los empleados en diferentes temas. Y me sorprendió que pues había desde entrenamientos técnicos, pero también había entrenamientos, por ejemplo, de manejo del dinero, entrenamientos en inversiones, ¿sí? Y esos entrenamientos eran entrenamientos abiertos. Cualquier persona podía ir ahí. Las personas que podían ir ahí podían conformar un guild alrededor, por ejemplo, de manejo efectivo del dinero, ¿sí? Y eso es un guild que se crea y las personas que van son las interesadas en que eso se... Otro matiz, otra dimensión del tema de las estructuras de red es que normalmente están estructuradas como unidades de valor. Esto es, equipos cross-funcionales, o sea, cuando digo cross-funcionales son equipos que dentro del mismo equipo están las personas necesarias para generar valor dentro de toda la cadena. Eso es, por ejemplo, una entidad financiera. El típico ejemplo de entidad financiera es el área de créditos. Entonces, tenemos una unidad de valor de créditos para vehículo. Y dentro de la unidad de valor de créditos para vehículo es como, imagínense que si fuera una pequeña startup. Dentro de esa pequeña startup pues tienen todo, desde los analistas de crédito, desde las personas que atienden a clientes, los que dan soporte, todos en la línea, en el flujo de valor. El punto clave aquí es que no significa entonces que todo se vuelve cross-funcional y flujo de valor, sino que también hay unos equipos de apoyo transversales. Pero los equipos que manejan el core de negocio se generan a través de flujo de valor para lograr generar un resultado de punta a punta lo más efectivo posible. ¿Ok? Otra dimensión que he encontrado en el tema de generación de comunidades para lograr estas organizaciones orientadas a redes es una metodología que me encontré de Cristian Figueroa, un chileno que vive en España. Muy interesante su modelo. Pueden descargar el libro de internet, de aquí se van de este taller con Biblioteca Nueva. Este librito es gratuito, lo pueden descargar en internet. Se llama Teje Redes, ¿sí? Y en este libro les explican cómo es que se generan esas comunidades, cómo se gestionan esas comunidades. Muy interesante. Ok. Y una de las características es que acá está el modelo de red que ellos proponen, ¿sí? Y es que dicen que en toda comunidad se generan 3 tipos de valores: el valor social, el valor de conocimiento y el valor de uso. Entonces, por ejemplo, como en las comunidades ágiles. En las comunidades ágiles hay una red de valor, una comunidad de valor alrededor de las personas que están, por ejemplo, reuniéndose a través de las redes sociales y posteando cosas y comentando en la página de Facebook o en el Meetup. Otra es valor de conocimiento, las personas que van a un Meetup. O sea, quien hace una charla, ¿sí? La hace gratuita, va allá, comparte de lo que ha aprendido, chévere, tal, conoce a otros, comparten opiniones, diferencias, llegan a conclusiones o no. Bueno, ahí generan valor de conocimiento y se conocen. Después de ese círculo hay un siguiente círculo que es el valor de uso o valor de cambio, que son más poquitos. Si se fijan ahí, cada vez va reduciéndose más. Y en ese valor de cambio, ahí lo que sucede es que estos se unen ya para generar valor, posiblemente valor financiero, social y de impacto ambiental. O sea, ahí ya este pequeño grupo es el encargado ya de generar ingresos si ese es su objetivo, ¿sí? Podría ser otro tipo de objetivo. ¿Ok? Digamos que ese mismo ejemplo lo podríamos ver en cualquier tipo de comunidad. Ok, desde lo que hicieron Linux, por ejemplo, que estaban en las redes sociales viendo cómo funcionaba Linux, luego los que iban a las charlas y bajaban el código, compilaban y hacían la cosa, y luego los que hacían sus propias distribuciones de Linux y las vendían, Red Hat. Entonces se hace Red Hat como una distribución de Linux y la vende. Entonces ahí está el valor de uso. Entonces, en TGRedes también hacen una comparación del paradigma obsoleto y el paradigma emergente, que está muy alineado con todo esto que estamos hablando. Y nos vamos con el de metas basadas en experimentos. Bien, entonces, en experimentos hay 3 dimensiones que yo quisiera abordar para trabajar la experimentación.
Uno es la dimensión de los procesos. O sea, el proceso en organización 3.0 buscamos que sea emergente, que se vaya dando con el tiempo. O sea, que sea efectivo, que es la mezcla entre eficiencia y eficacia, ¿no? Que eficacia es, por ejemplo, matar una mosca con un cañón. Pues el cañón es súper eficaz, pero probablemente no sea la forma más eficiente de hacerlo, ¿sí? Entonces, es lograr ese equilibrio. A ese equilibrio se le llama efectividad. Muchas organizaciones se centran solo en una de esas facetas, o sobre todo en la eficiencia. Es que la gente tiene que ser eficiente. Políticas de, es que usted entra a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque es que esa es la forma más eficiente de hacerlo, ¿sí? Cuando muchas personas podrían trabajar menos horas y ser todavía más productivas, ¿sí? Ser más efectivos. Entonces, ahí vamos a hablar de procesos. El otro eje que vamos acá es el de producto. ¿Cómo hacemos para generar experimentos que nos ayudan a descubrir nuevos productos? Miren que acá no hablamos de definir procesos, de definir productos, sino que hablamos de descubrir. Hay un proceso de descubrimiento que nunca acaba. Todo el tiempo estamos descubriendo. Y el tercero es descubrir la cultura. ¿Cómo hacemos para generar una nueva cultura? En procesos, pues básicamente aquí lo que hemos visto son los procesos emergentes. Todo esto alineado a las teorías de sistemas complejos adaptativos para los más curiosos. Y ahí nos encontramos todo lo que hablamos de agilidad. La agilidad nació de los procesos. Generamos procesos ágiles para reemplazar procesos pesados, ¿sí? Entonces, la agilidad nació ahí y esa es como su gran fortaleza, su gran potencial. Hoy en día encontramos que hay más de 40 métodos ágiles y todos los días sale una nueva palabra alrededor de agilidad, ¿sí? Entonces, queremos trabajar en descubrir procesos, la agilidad, el mindset ágil, que un librito aquí que les recomiendo para el tema del mindset ágil, justamente es este de Gil Biesa, que se llama The Agile Mindset, muy interesante, que habla de cómo desarrollar un mindset para ir descubriendo las cosas y no solamente pegarse a las reglas de un solo método. Es como que algunos equipos no necesitan hacer reuniones diarias, las hacen de otra forma. Está bien, o sea, si les funciona y su experimento es válido, pues no están rompiendo nada. O sea, romper una práctica no es el fin del mundo, simplemente estamos descubriendo una mejor que le funciona a ese equipo en particular por sus características. Entonces, en la agilidad hemos encontrado un caldo de cultivo gigantesco para mejorar procesos. Y de la agilidad se desprendió un spin-off que venía de la gente que estaba trabajando temas de creatividad e innovación con el señor Eric Rice. Les cuento que acaba de salir un aguacero terrible aquí y empezó a relampaguear. Ok. Tengo una pregunta aquí de Patricia. Hoy en día existen las empresas como networking. ¿Son confiables estas empresas? ¿Usan esta metodología TGREs? No te podría decir que todas la conocen porque TGR no es tan famoso. Pero sí, hay una gran cantidad de empresas que están trabajando con el tema de networking. Ese tema de networking es una palabrita que ha sido como medio manipulada. Yo les diría ahí tengan cuidado, vayan despacio, porque no todas las empresas ahí caemos en el multinivel y un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Sería como mi principal warning en esa situación. No estamos hablando de multinivel, no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Bien, cuando hablamos de experimentos orientados a producto, la unión de todo lo que se estaba haciendo con el señor Blank alrededor de descubrimiento de productos y todo lo que estaba pasando con la agilidad tuvo la intersección con el señor Eric Rice. Eric Rice se craneó un modelo que de hecho no tiene nada de sofisticado si uno se pone a mirar en detalle otras propuestas, pero fue el primero que dijo, lo estructuramos así y lo importante de esto es, por ejemplo, que las ideas tienen que construirse rápidamente con ciclos de aprendizaje temprano de 2 a 3 semanas, que es lo que estamos haciendo con agilidad, sacamos al mercado y medimos. Entonces aquí ya no es solamente ideamos y le entregamos al cliente para ver cuándo lo instala, no, sacamos al mercado eso lo más rápido posible y testeamos en caliente y medimos si vamos bien o no. Y con esas medidas, pues obtenemos un montón de data, interpretamos esa data y generamos aprendizajes. Esta es la forma en la que se ha venido haciendo alrededor de producto, descubrimiento a través de producto. Básicamente esto es experimentar para descubrir producto. Entonces, si quieren trabajar producto,
Lean Startup es solo la punta del iceberg. O sea, debajo de eso hay un montón de cosas, hay un montón de posibilidades. Como estamos hablando de que tenemos con menos trabajadores creativos, pues bueno, aquí ya está el punto de lanza. O sea, entre por Lean Startup, escarbe un poquito y de ahí para allá va a encontrar un montón de cosas. El siguiente es el de la cultura. ¿Cómo experimentamos alrededor de la cultura? Pues esta es una de las propuestas más recientes del señor Jason Little, que es quien ayuda a cofundar Happy Melly, con el libro de Lean Startup. En este librito que le estoy dando muy duro últimamente, es que se propone aplicar el mismo concepto de Lean Startup, pero aplicado a cambio organizacional. Y a eso se le ha llamado Lean Change Management, que se aplique el mismo ciclo anterior, pero para hacer experimentos de cambio organizacional. Acá ya el objeto no es un producto, aquí el objeto es la cultura. Y la cultura puede ser la cultura de un equipo. Entonces es aprender a hacer experimentos para cambio cultural. Que evidentemente todo eso se hace con metodologías ágiles, pues claro, pero el objeto es diferente. Las metodologías ágiles normalmente se han usado para hacer procesos para construir productos. Ahora se están usando para descubrir productos y también se están usando para hacer cambio organizacional. O sea, son transversales, ¿sí? Ok, entonces aquí la agilidad lo que nos está permitiendo es generar un driver muy fuerte para lograr generar movimientos de cambio. Y en Lean Change Management lo que estamos viendo es que los cambios se vuelven experimentos. Ya no vamos a hablar de que ven que te voy a cambiar, sino ven, te invito a que hagamos un experimento. Ah, ok, la cosa cambia, vamos a hacerlo juntos. Los cambios aquí se planean también y debes aprender algo de los cambios. Si no estás aprendiendo, ahí sí que no estás haciendo nada. Y los resultados, eso significa que un experimento puede salir mal. Esto es bien importante, porque las grandes empresas tienen eso súper claro, pero parece ser que las empresas medianas y pequeñas eso como que les cuesta mucho más. O sea, hay como más dolor a la hora y lo entiendo, porque pues justamente el capital es menor, es entendible. ¿Mm? Pero el punto ahí está en que si no se hacen ciclos de aprendizaje, pues puedes generar el producto para el público incorrecto. O sea, y finalmente eso no va a generar valor. Puedes generar la pizza más rica del mundo en un sitio donde nadie compra pizza. ¿Mm? Los resultados de los experimentos entonces alimentan tus hallazgos, o sea, esos insights, y tus futuras opciones para seleccionar nuevos experimentos. Y el gran cambio de esto es que muchos de los modelos para hacer cambio organizacional se centraban en hacer cambios orientados a los planes. La agilidad aquí, el pensamiento ágil, el pensamiento lean, han venido a darle la vuelta a todo esto porque han dicho, es que esto tiene que estar orientado al feedback. ¿El feedback de quién? De las personas que están siendo sujetas del cambio. O sea, el experimento aquí, ¿a quién le pertenece? No es a una entidad externa a las personas, sino a los directamente implicados por el cambio, ¿sí? Entonces aquí el cambio es co-creado porque vamos a buscar obtener feedback de las personas impactadas por el cambio. Son actores del cambio, ¿sí? Las personas son primero, son adaptables, la planeación y ejecución es continua. Entonces, ese es el gran giro conceptual y no es que niegue toda la teoría que hay detrás del cambio organizacional, sino que ahora la pone en un contexto de experimentación mucho más dinámico, mucho más flexible. Ok. Y aquí hay una representación de lo que sería el manifiesto ágil desde la versión de gestión del cambio organizacional. Aquí el cambio, en vez de empujárselo a la gente, en vez de decirle ahora el nuevo proceso es Scrum, es, ok, piensen en un restaurante, piensen en que ustedes son los meseros de un restaurante. Ok, ¿qué quieres comer? ¿Cuáles son tus problemas? Ok, mira, este es el menú. Esto es la agilidad, ¿qué de aquí te sirve? Coge lo que quieras y pruébalo. Solo que cuéntame cómo te va. Y si no te funciona, pues pide otra cosa. Entonces, pensar en los cambios como si fueran el menú de un restaurante, no en un menú prescriptivo y totalmente definido e inflexible, sino en un menú personalizado. Contacto sobre tecnología. Y es aquí, por ejemplo, porque vemos que en la agilidad las organizaciones ahora usan mucha facilitación gráfica, tienen facilitadores, hacen reuniones, hacen juegos, porque la tecnología nos ayuda un montón, pero el contacto es lo que hace, la conexión entre las personas es lo que hace que las organizaciones estén motivadas. Si no hay conexión entre las personas, no se puede hacer. Y orgánico sobre prescriptivo. Esto es que el proceso tiene que emerger de la forma de hacerlo. O sea, esa cultura va a ir emergiendo en la medida en que vamos haciendo cosas, vamos a ir descubriendo. Y luego crecimiento sobre perfección. No esperar a tener el proceso perfecto, sino ir ejecutándolo de forma gradual.
Y el último son las dinámicas autoorganizadas. En las dinámicas autoorganizadas vamos a encontrar justamente, eh, justamente que el objetivo es entender que, por ejemplo, las organizaciones que trabajan nuevamente con equipos ágiles o que incluso quieren empezar apenas a trabajar con agilidad, pues una de las primeras cosas que les van a decir es, bueno, usted necesita tener un equipo organizado. ¿Eso cómo se come? ¿Eso cómo se hace? Generar una cultura de trabajo altamente motivada y colaborativa es fundamental para esto. Y esto no se logra si no hay autoorganización, si no hay empoderamiento. Y aquí he encontrado varias cosas. Ya les hablé de tejer redes y aquí les voy a contar un poquito de Sociocracia 3.0. Otra de las tecnologías sociales que he encontrado alrededor de cómo generar culturas colaborativas, culturas orientadas a la autoorganización, es el Art of Hosting. Capítulo aparte que tendremos también con algunos personajes que en Colombia y en Latinoamérica están trabajándole muy fuerte al tema de la facilitación, al tema del anfitrionaje, para generar conversaciones significativas. Aquí la conversación es un tema súper importante, ¿sí? Y ahí ve, contacto sobre tecnología, nuevamente. En el Art of Hosting van a encontrar ustedes muchas dinámicas de tecnología social. En el mundo ágil es muy común la del Open Space, pero existen otras, el Circle, el World Café, indagación apreciativa, comunicación no violenta, que son raíces que vienen de otros lados y que se unen en el Art of Hosting para generar una estructura que permita facilitar eventos desde pequeñas reuniones organizacionales hasta grandes eventos de 200, 500, 1000 personas, ¿sí? Bueno. Y para cerrar, les voy a comentar un poco sobre Sociocracia 3.0, que es básicamente también otra de las nuevas tendencias que está empezando a emerger y que de nuevo tiene el nombre, porque como ven, la agilidad ya tiene más de 16 años y es como el bebé de la casa, ¿sí? La sociocracia es un lenguaje de patrones basado en principios para una colaboración en organizaciones ágiles. Y aquí este punto es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué se habla de agilismo acá? Porque la sociocracia pues viene desde hace muchos años. Miren, estamos hablando desde 1851 con el señor Lecomte, que empieza a hablar de sociocracia y empieza a generar un modelo que va en contravía de la democracia. La sociocracia es como el gobierno de los amigos, o sea, el gobierno de las personas en quienes se confía, ¿sí? La democracia es el gobierno de las mayorías. Bueno, el señor Lecomte tuvo ahí una disputa bastante fuerte con su modelo y es un modelo que ha prevalecido. Hoy en día hay comunidades gigantescas de sociocracia, solo que la gente no las conoce. Y esto ha venido evolucionando. Más o menos en 1970 se empezó a hablar de holacracy, que es una que se está volviendo muy de moda. Es la que, por ejemplo, está implementando Sapos, ¿sí? Con el señor Brian Robinson en el 2008 ya lo vuelve una marca registrada y empieza a implementar esto a todo nivel dentro de las organizaciones. O sea, un modelo bastante conocido. Y alrededor de esto, pues entonces se generó una inquietud, porque holacracy, digamos que, no sé si da una desventaja, pero la diferencia que tiene es que es una marca registrada, o sea, tiene copyright, aunque el modelo no, tú lo puedes descargar y usar, pues sí tiene una marca detrás que dice esto es propiedad de alguien y ese alguien decide que entra y que no dentro del modelo. Entonces se crea un contramovimiento que se llama la sociocracia 3.0, que lo primero que dice es que esto es gratis y esto es abierto. O sea, muy tipo Wikipedia. ¿Hay reglas? Claro que hay reglas, pero miremos cómo es. Y probablemente surjan otros, ¿sí? Pero me parece interesante cómo se empiezan a dar estos movimientos y contramovimientos, pero que apuntan hacia el mismo lado. O sea, holacracy y sociocracia apuntan, a 3.0 apuntan todos para el mismo lado, autoorganización. Entonces, lo que vamos a encontrar en el 3.0 de sociocracia es la sociocracia del señor Comte, agilidad, Lean y comunicación no violenta y otros tipos de prácticas que en este momento no están, pero que se van a poder ir integrando con el tiempo. Ok. Y en sociocracia 3.0 lo que tenemos es como una misma base que la sociocracia, que es la raíz del mismo movimiento de holacracy y de la sociocracia, digamos, que ha venido generándose a través de los años, que es una comunidad bastante grande que se llama el SCM.
Bueno, como ya les había dicho, este es un movimiento abierto y libre. Lo pueden encontrar en internet y descargarse los 60 patrones que ahí van a encontrar muchos patrones alrededor de la agilidad, ¿sí? Y la sociocracia se basa en 7 principios: el empirismo, la efectividad, la transparencia, la mejora continua, el accountability, la equivalencia y el consentimiento. Uno de los elementos más novedosos, así como en la agilidad, por ejemplo, es la entrega temprana de valor, que es el movimiento súper novedoso, el cambio súper novedoso. Aquí la novedad está en que en la sociocracia existe un modelo de toma de decisiones que se llama el consentimiento. Y tiene toda una estructura, unos pasitos que yo lo vi ya en vivo, en directo, y es bien interesante verlo ya en ejecución, cómo se toman las decisiones donde hay más participación de las personas y se toma una decisión más consciente. Ok, ¿y cómo funciona esto? Muy rápidamente, las personas de la empresa son el sistema nervioso y ese sistema nervioso genera tensiones. Las tensiones están entre una situación actual y la deseada. Estas tensiones aparecen con ciertas condiciones propias y con un contexto específico. Ahí la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Entender cuál es el contexto. Dado ese contexto que hemos entendido, ahora necesitamos identificar qué es lo que necesitamos para alcanzar el estado deseado, ¿sí? Y finalmente, una vez entendemos cuál es la necesidad, definimos un driver, ¿sí? Que sería como una especie como de plan de acción para darle dirección a las acciones colaborativas, ¿sí? Pero no necesariamente es un plan, no quisiera que se queden con ese concepto. Puede ser un poco más que eso. Bien. ¿Y cómo responde el driver? El driver puede ser una acción específica, ¿sí? Cuando se quema un bombillo, ¿qué hay que hacer? Cambiar el bombillo. ¿Quién va a cambiar el bombillo? ¿Cuándo? ¿Ok? Un acuerdo. Existe una dinámica en la oficina y es que la gente está dejando los pocillos sucios en el sitio de trabajo y se llenan de insectos. Entonces el acuerdo es, vamos a escribirlo, que al final de la jornada todos vamos a llevar los pocillos a la cocina, ¿sí? Un rol, que en las reuniones normalmente todos quieren participar y no se puede generar una dinámica de trabajo enfocada. Bueno, definamos un facilitador, ¿sí? O un círculo. Tenemos que tomar una decisión, pues somos muchos, somos 100. ¿Y cómo hacemos para tomar la decisión? Bueno, deleguemos esa decisión a un grupo específico que vaya y se encargue de trabajar específicamente ese tema y venga y nos cuente qué ha pasado. Y incluso que vaya y lo solucione específicamente. Entonces, eso así 20.000 pies de altura es el tema de la sociocracia. Esto es solo una descripción de lo que es un driver, pero pues obviamente hay un montón de patrones relacionados. Quisiera dejarlos entonces con esta frase de cuál es el desafío de los líderes para el siglo XXI. Reinventarse para reinventar las organizaciones. Y con esto termino la presentación. Si quieren saber más, les recomiendo ingresen a esta paginita www.agilespin.com/orgs30. Ahí se registran y les vamos a estar enviando información alrededor de cada uno de estos ejes y vamos a ir teniendo invitados especiales que nos van a ir contando un poquito más de cada uno de estos temas. Muchísimas gracias por haber estado en este webinar y los esperamos en una próxima edición. Nos acompañó Luis Mulato y nos vemos la próxima vez. Si alguien tiene preguntas, voy a quedarme un rato más contestando preguntas. Les agradezco mucho su participación. ¿Ok? Hasta pronto y muchas gracias.